aquí, Padre, una vez más, poderoso Dios, porque usted lo ha permitido, Señor, dándote la pleitesía y la gloria a ti, poderoso Dios, dándote gracias por un día más, Señor. Ahora, papá, nos vamos, Señor, a reunir con el profesor, Padre, aleluya. Padre, que sea usted dándole la sabiduría esta noche, que sea usted dirigiéndolo esta noche, que sea usted prosperándolo en esta noche, poderoso Dios, que sean palabras, Padre, que la que él diga no sea suya, Señor, sino que sea puesta por usted en sus labios, poderoso Dios, que sea de edificación como cada lunes, Señor, y que nosotros seamos no seamos oidores olvidadizos, sino que la practiquemos, poderoso Dios, porque vendrán tiempos difíciles, Señor, que uno no va a poder tener esa coinonía, Padre, porque usted sabe que los tiempos están duros y todo se está acercando y todo tiene que cumplirse, Señor. Por eso yo clamo por el siervo, Padre, que usted lo bendiga, Padre, que usted le siga dando sabiduría, Padre, que usted lo llene, Señor, a él y a su familia, y que usted le conceda en esta noche la petición de tu corazón, Padre, que usted sabe cuál es, poderoso Dios. Bendícelo, Señor. Guarda su descendencia, poderoso Dios, y súplelo de una manera en especial, pero sobre todo, Señor, dale su salud, dale su sabiduría para que él siga, Padre, ay, Padre, alimentando tu pueblo, Señor, porque es un alimento espiritual, poderoso Dios, que uno recibe de parte de Dios y de parte de ese siervo, que usted lo use siempre, Señor. Guárdalo y bendícelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues estamos ya casi terminando este estudio acerca de las tribus de Israel. Hemos hablado ya acerca de 11 tribus y vamos a leer en Primera de Reyes 12:20 como introducción. Y dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Nos recordamos de que Jeroboam es un benjaminita. Perdón. No es Benjamín todavía. No. Jeroboam es un efrateo, o sea, es de la familia de los efraínitas, de los de Efraín. Y él tenía problemas con Salomón, porque Salomón lo quería matar debido a una profecía que se le había dado, en que se le había dicho que se le iban a dar 10 tribus a él y que solo 2 le iban a quedar a Salomón. Y por eso fue que Jeroboam huyó a Egipto. Cuando Salomón muere, sube al trono su hijo Roboam, que era un joven. Y vino Jeroboam y oyó que ya había muerto Salomón y regresó. Entonces, aquí nos dice este versículo que cuando oyeron Israel de que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar ninguna tribu. O sea, se cumplía la profecía que le habían dado de que 10 tribus le iban a pertenecer a él y a David solo le iban a quedar 2, que eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esas 2 tribus se mantuvieron siempre cerca. Ahora, sabemos que
de que el principio de Efraín fue algo bueno, porque él siempre trataba de hacer las cosas como el Señor había mandado, y aparte de eso, tanto la profecía que le había dado Israel, Jacob, y la que había dado Moisés, eran unas profecías bien favorables para él. Sin embargo, Efraín al final viene a hacerse notorio, pero no por lo bueno que hacía, sino por lo malo que vino a hacer. Y eso fue la razón por la cual Jehová lo rechazó. ¿Y cuál fue lo malo que él hizo? Jeroboam, cuando vio que el pueblo de Israel, que las 10 tribus se le habían unido, se dio cuenta también de que el pueblo iba a seguir yendo a adorar a Jehová, a Judá, y que entonces Roboam iba a ganar nuevamente el afecto de ellos, y que por ello su vida peligraba y el reino de él peligraba. Por lo tanto, lo que hizo Jeroboam fue construir 2 altares. Uno lo hizo en Dan y otro lo hizo en Efraín. 2 altares que eran 2 becerros. Y él dijo: he aquí, Israel, tus dioses quienes te sacaron de Egipto. Aparte de eso, también hizo fiestas solemnes que no eran las que había dicho el Señor Dios. Aparte de eso, también levantó sacerdotes que no eran levitas y comenzaron a adorar, a idolatrar, y quien comenzó con eso fue la tribu de Efraín. Entonces, por esta razón es que Jehová lo rechaza. Dice Primera de Reyes 12, 26 al 33. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, que es Efraín, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas para los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8 a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este fue el final por el cual Efraín condujo a las 10 tribus del norte a la idolatría y al pecado, y separándose de la voluntad de Dios, de Jehová. Ellos fueron los primeros que fueron conquistados por el rey de Siria y fueron trasladados a otros pueblos, dejando solamente en la tierra a los pobres, a los menesterosos. Y estos que se quedaron, el rey de Siria vino y comenzó a traer gente de otros pueblos para que ocuparan el lugar de las 10 tribus.
Y aquí es donde nace la parte del pueblo que se llaman los sirios, perdón, los que vinieron de Siria, lo que trajo Siria, se unió con los que estaban en Israel. Por eso cuando encontramos a Jesús, que habla con aquella samaritana, que era de este pueblo, vemos que ella le dice que si Jesús era mayor que Jacob, quien le había dado este pozo a su pueblo, porque ellos también tenían temor de Dios, aunque no lo tenían de acuerdo a cómo era mandado por el Señor en sus leyes. Y eso nos da a nosotros a entender de que nosotros no podemos simplemente recostarnos o conformarnos con la bendición que el Señor ha dicho que nos va a dar. Al contrario, a nosotros nos toca que velar para que nada nos aparte de lo que Dios ha declarado que tenemos que servir. Las bendiciones que Él nos dé, recordémonos que son siempre por un pacto, son acondicionadas. El pacto significa de que nosotros obedecemos a Dios y Él nos bendice. Él está dispuesto a bendecirnos en todo momento, pero para ello nosotros tenemos que cumplir la parte de nuestro pacto, que es adorarlo a Él. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de alguna de las 11 tribus que hemos estudiado hasta acá? De cualquiera de las 11, algo que todavía tengan en duda o que quisieran que investigáramos más. Amén. Si no hay pregunta, entonces vamos a movernos hacia la siguiente tribu. La tribu, número 13. Es la tribu de Benjamín. Esta es la última tribu que nació a Jacob. Es el segundo hijo de Raquel. A Benjamín, Jacob le dijo: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron los 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Benjamín, dice la palabra de Dios, que él nació en camino a Canaán, cuando Jacob estaba regresando de servir a Labán, de estar con Labán, su tío, y que en el camino, ya José había nacido, en el camino dice la palabra que hubo problemas durante el parto. Raquel tuvo problemas y la palabra declara que le decía a la comadrona: sé fuerte, porque también tendrás este hijo. Entonces dice la palabra que cuando el niño nació, Raquel le puso por nombre Benoni. Benoni, que significa hijo de mi sufrimiento, y que ella murió porque su alma salió de ella. Entonces Jacob le cambió el nombre de hijo de sufrimiento, le puso Benjamín, que significa hijo de mi diestra, o sea, el hijo
con fuerza, con ánimo, con poder, no era en sí el mejor, pero sí el más apreciado. En la mañana de la tribu de Benjamín, podemos ver que la bendición de Benjamín tiene 3 partes. Al compararlo con un lobo, su bendición tiene 2 periodos de tiempo, que es la mañana y la tarde. Tiene 2 acciones, que es devorar y dividir, y 2 resultados, que es presa y botín. Esto establece un tipo de experiencia de antes y después para Benjamín y su descendencia. O sea, lo que Jacob había profetizado con Benjamín es que él iba a tener un tiempo primero en el cual Benjamín iba a resultar ser especial, y un tiempo segundo en el cual iba a cerrarse el punto con él, la profecía con él. Vamos a ver en Primera de Samuel 9, 1 y 2, por favor, si me lo lee. Primera de Samuel. Amén. Amén, amén. Primera de Samuel 9:1. 1 y 2. Ok. 1 y 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Ese es Primera de Hijo, Samuel. ¿perdón? Primera de Samuel 9. Perdón, 9. Ok. Y se levantó Ana. No. Primera de Samuel, Ajá. capítulo 9, versículo 1. Primera de Samuel. Ay, sorry. 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afaía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Amén. Amén. Este fue el amanecer de Benjamín. El primer rey que aparece para el pueblo de Israel fue un benjaminita. Fue de la tribu de Benjamín. Y este se llamaba Saúl. Y el cual sabemos que Saúl era un guerrero y que era un hombre celoso de las cosas de Dios, hasta que él comenzó a quitar su vista de las palabras que el Señor le mandaba a través de Samuel. Y ahí entonces él comenzó a perder y comenzó a hacer las cosas ya no como el Señor le mandaba que las hiciera, sino como a él le parecía. Él comenzó a tener temor, no tanto de Dios, sino del pueblo, lo que el pueblo podría hacer. O sea, que su devoción en sí cambió de hacer la voluntad de Dios a hacer su voluntad para mantener al pueblo bajo su mandato. Y ahí es donde nos recordamos la historia donde el Señor le manda que destruya
un pueblo y él hace más o menos lo mismo. En fin, este es el amanecer de Benjamín. Otro, vamos a leer en Esther 2, versículo 5 al 7. Esther 2. Amén, pastor. Amén. Dios lo bendiga Amén, mi hermana Ani. y Dios bendiga a todos. Amén. La palabra será en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Estel 2:5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Esther también viene de la tribu de Benjamín. Nos damos cuenta de cómo la bendición que Jacob le había dado sobre él se cumple, que en el amanecer de Israel, Benjamín iba a tener una parte importante y que durante el tiempo que estuviesen sin estar esclavizados, él iba a tomar parte en las peleas junto con Judá. Recordémonos que Benjamín no es hermano directo de Judá, es un hermanastro, porque Judá es de Lea y Benjamín es de Raquel. Pero quien se mantiene cerca de Judá no fue ni Simeón, no fue ni Rubén, ni fue Leví. Leví no tiene nada que hacer con las 10 tribus, sino que fue el más pequeño de todos, pero que estaba nombrado para ser algo importante dentro del pueblo de Israel. Durante el imperio persa, Esther ganó reputación, ya que fue levantada a reina y sirvió para que el pueblo de Israel no fuese destruido. ¿Se recuerdan de la historia de Amán? Esto es lo que había sucedido, pero el Señor ya tenía preparado a Benjamín, que era el que iba a dar a Esther para que el pueblo de Israel no pereciera. Hasta aquí hemos analizado todas las profecías de Jacob para las tribus que formarían Israel. Resumiendo, hemos visto que de Judá vendrían los reyes y el Mesías. Dan protegería a sus hermanos como una serpiente en la retaguardia. Neftalí tendría hombres valientes capacitados para la guerra. Gad también tendría hombres valientes que protegerían las fronteras. Aser tendría abundancia de alimento. Isaacar se dedicaría a la agricultura. Zabulón estaría al lado del mar y Benjamín salvaría a Israel en varias ocasiones. Cuando miramos el mapa, recordamos que es Jehová quien especifica a Moisés los límites de cada trozo de tierra. Gad, Rubén y Manases recibieron su territorio de Moisés directamente porque poseían mucho ganado.
El resto de las tribus recibieron su herencia por sorteo bajo la dirección de Josué y Eleazar. Como dato curioso, en la visión de la Nueva Jerusalén no aparece la tribu de Dan, pero se añade a Leví para completar el número 12. Hermana Rosa, dígame, sierva, Dios le bendiga. Amén, mi hermano, que Dios lo bendiga más. Quería hacer una aclaración tocante a lo que usted dijo cuando se dice hermanastro. Quiere decir que no se dice medio hermano porque Benjamín con los otros hijos de Lea eran hermanos de padre, pero no de madre, ¿verdad? Exacto. En este caso no sería medios hermanos, porque hermanastro creo que tiene que ver cuando son de, digamos que yo tuviera hijos que no son de Evo y que él tuviera hijos que de él, pero no míos, y nos juntamos, entonces ya vienen siendo hermanastros. Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, porque Jacob tenía los hijos de las dos mujeres, o sea que no eran, José y Benjamín eran hermanos consanguíneos porque vienen de la misma madre. Pero Judá no viene de Rebeca, viene de Lea. Entonces no son de la misma, no son consanguíneos, sino que simplemente por relación debido al padre. Entonces vienen siendo medio hermanos o hermanastros. Ok, gracias. No, hermanos completos. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Entonces, también nos damos cuenta que en Apocalipsis a Efraín no se le excluye, pero se le cambia el nombre a José. La razón podría ser que en su historia la tribu tiene un registro notoriamente malo. Recordemos que Benjamín comenzó bien. Muchos de sus tribus vinieron y hicieron mucho bien, salvando a Israel. Pero hay un registro que es bien malo que atañe a Benjamín. Y esto sucedió en el tiempo de los jueces. Vamos a buscar en Jueces 20, versículo 15 y 16. Amén. Jueces 20, dice. Versículo 15 y 16. Amén. Bueno, gloria a Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Jueces, capítulo 20, versículo 15 y 16. Dice así. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espadas sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Amén. Amén. Lo que Jacob le había dicho a Benjamín es un lobo voraz. Por la mañana devorará la presa y por la noche repartirá el botín. La pequeña tribu de Benjamín fue muy, pero muy famosa porque exhibía que tenía buenos guerreros. Era una tribu que tenía muchos guerreros que eran bien hábiles en el arte de la guerra, y encontramos en estos versículos de que habían tan buenos eran
que usaban la mano izquierda para pelear y tenían tanto tino que cuando tiraban una piedra no fallaban, sino que daban siempre en el blanco que tenían que dar. Eran muy, muy hábiles guerreros. Miren lo que dice también 1 Crónicas 8:40. Primera de Crónicas 8:40. Amén, amén, amén. Amén. Primera de Crónica 8:40. Gloria a Dios. Amén, amén. Ajá. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal. Sierva. Primera de Crónicas 40. 8. Estoy escuchando mal. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, y fueron los hijos de Ulán, hombres valientes y vigorosos, flecheros, diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todo esto fueron de los hijos de Benjamín. Amén. Siempre Benjamín sobresalía por ello, porque siempre habían hombres diestros para la batalla. Primera Crónica 12:2 dice, y estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco de los hermanos de Saúl, de Benjamín. O sea, Dios tiene siempre algo que darle a sus hijos y los prepara. La palabra dice que Él nos prepara nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. Y nosotros, lo que nos toca nada más es servirle a Él y hacer la voluntad de Él. El problema que hubo con Benjamín, vamos a buscar en Jueces 19. Jueces 19, capítulo 19. Amén, amén. Señor, dale. No lo vamos a leer porque son prácticamente 2 capítulos, pero quiero que lo tengan para que vean lo que había sucedido en ese Amén. tiempo. ¿Ok? Jueces 19 y 20. 2 capítulos bien interesantes porque aquí se demuestra lo que sucede cuando el hombre comienza a apartarse y ya no tiene interés de las cosas de Dios. En este tiempo, recordémonos que no había jueces, no había reyes y el pueblo hacía como bien le parecía. O sea, ellos hacían lo que ellos querían y adoraban como ellos querían. En este tiempo vino un levita, dice la palabra, del monte de Efraín y fue a buscar a su esclava, a una esclava que él tenía, una concubina que se le había escapado y que cuando llegaron, que fue a recogerla, fue hasta Galaad y allí el papá de ella invitó al levita a que se quedase por la noche, que después iban a volver y lo tuvo así por unos días hasta que al fin el levita dijo, me tengo que ir. Esa noche que él se iba al siguiente día, iba a ir, dice la palabra que los hombres de Benjamín, que estaban en Galaad, rodearon la casa de este hombre donde estaba el levita y que querían hacerle mal al levita. Pero lo que hizo el levita fue que sacó a su concubina y se la dio a ellos.
estos hombres abusaron de esta concubina. Abusaron de ella prácticamente toda la noche. A la mañana siguiente, dice la palabra, que cuando el levita salió, la concubina estaba tirada en la puerta, sobre la puerta, y que cuando abrió, ella cayó y cayó muerta. Entonces, vino el levita y se la llevó para el monte de Efraín. Y estando allá, dice que la partió en 12 piezas y mandó una pieza a cada tribu, diciéndoles lo que había sucedido. Y todo Israel decidió quitar aquel pecado de en medio, porque había sido algo horroroso lo que los de Benjamín habían hecho. Y cuando se reunieron, dice la palabra, que le mandaron al pueblo de Benjamín a que le entregaran a aquellos hombres malos para castigarlos. Perdón. Pero los benjaminitas no quisieron entregarlos, sino que al contrario, se prepararon para la guerra. Y eran tan fuertes, tan valientes, que estaban venciendo a escuadrón tras escuadrón que el pueblo de Israel mandaba para ganarles. Ellos le ganaban a todo lo que le mandaban hasta que al fin, por orden del Señor, atacaron todo el pueblo de Israel, atacó a Benjamín a tal punto que llegaron casi a destruirlo. Y al fin hicieron castigaron a aquellos hombres y hicieron redención para el levita. No sé, que después de haber sido tan y tan bueno, Benjamín vino a hacer un acto de maldad que no se pudo perdonar. Y por poco, por muy poco, hubiera sido destruida por completo la tribu de Benjamín. Si no hubiese sido por unos cuantos, unos cientos que habían quedado, pero no había mujeres para ellos. Y como habían hecho promesa todo el pueblo de Israel que ellos no les iban a dar mujer a los hijos de Benjamín por la maldad que habían hecho, entonces se encontraron esa apretura. Pero hicieron una treta, digamos, y de unos pueblos que estaban alrededor, los benjaminitas robaron esposas y de ahí el pueblo comenzó a levantarse nuevamente. Amén. Encontramos entonces que de Benjamín tenemos varios personajes. Tenemos a Saúl, tenemos a Ahod, Ahod, que fue el primer juez que tuvo de Benjamín. Este Ahod peleó contra el rey de Moab, que era un rey, dice la palabra, bastante grueso. Y Ahod era un zurdo, uno que usaba la izquierda. Y fue hasta Moab y estando allá delante del rey, haciendo como que le iba a dar un recado en secreto, lo que hizo fue, le puso un puñal dentro de su estómago, del vientre, y ahí lo mató. Entonces, después de Ahod viene Saúl, que es el primer rey de Israel. Es interesante la historia de Saúl al principio, porque de acuerdo a lo que la palabra dice, Saúl no quería ser rey. Aunque Samuel ya lo había ungido. El día que Samuel llamó a todo Israel
para declararles quién era o quién iba a ser su rey, dice la palabra, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Dios había separado a Saúl y le había dado, es más, Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Saúl incluso profetizó con una compañía de profetas que venían adorando a Dios. O sea, que el Señor le dio todo lo que era necesario para que él fuese el rey de Israel. En el versículo 19 dice: pero vosotros habéis desechado, hablando Samuel, vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustia, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercase en todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matrí, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Oiga, si usted le va a decir que usted es rey, usted se escondería, usted huiría, usted se fuera para otro lado. Si usted tiene, esa es una de las cosas que a nosotros nos queda en qué pensar, de que por qué Saúl cambió su actitud para con Dios. En primer lugar, Saúl no quería ser rey. Y podemos decir que él se sintió hasta obligado de parte de Dios a recibir ese reinado. Y nosotros sabemos que cuando tenemos algo y lo tomamos como un trabajo, se nos forma una carga. Pero si lo tomamos como hizo David, que fue un agrado para él, que fue algo que él lo hizo por amor a Dios, ya no es carga, sino que es una delicia. Asimismo, dentro del evangelio, si nosotros tomamos el evangelio como una orden, como una ordenanza, simplemente va a ser una carga para nosotros. Si leer la palabra para nosotros es como que si fuese una orden que tenemos que cumplir, porque se nos ha dado el mandato. Por esa razón, esa carga va a ser difícil para nosotros, pero si cuando nosotros tomamos la palabra y la saboreamos, que verdaderamente nos deleitamos en ella, va a ser algo que nosotros vamos a gustarnos, nos va a gustar de tal forma que no vamos a querer apartarnos de ella. Ese fue el problema con Saúl. Saúl recibió una carga y no se sintió aliviado por ella. Entonces dice la palabra en el versículo 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido en el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Ahora, yo siempre me he preguntado por qué la gente dice que cuando David mató a Goliat que era un niño. Yo no encuentro que era un niño. La palabra no me enseña eso a mí. Es más, no era pequeño como muchos creen que la palabra dice. Porque la palabra declara de que cuando David dijo que iba a ir a matar al gigante, Saúl lo vistió de sus armaduras. Y el problema de David fue
No que no le quedara la armadura, eso me hace saber a mí que David era grande, porque si Saúl era grande y le quedaba la armadura, David también era grande. El problema que tuvo David fue que no estaba acostumbrado a pelear con armadura. Ese fue el problema de él. No que era un niño, no que era un pequeñito que no podía ni pelear. Al contrario, la Biblia dice que cuando le dijeron a Saúl, perdón, de que había uno de la tribu de Judá que era diestro en el arpa y que era hombre de guerra. O sea, que ya no era un niño. Y recordémonos que los niños en el tiempo de Israel llegaban hasta los 20 años. Después de los 20 años ya eran considerados hombres. Mientras tanto eran niños. ¿Ok? No, Pastor, diga, sierva. entonces, si hasta los 20 años eran considerados niños, yo siempre digo, desde que era pequeña que me enseñaron de David, yo estaba bajo ¿cómo se dice? Bajo la idea, vamos a decir, de que David era un teenager, que no era un niño, pero era un jovencito. No es así. No, ¿Y será que maybe él tenía hasta 20 y por eso dicen que era un niño? era pasado, Ahí no entiendo. era pasado de 20 años. So, Porque él no era un teenager, no, eso está mal que lo explican, lo enseñan como que él era un teenager, un jovencito que estaba allá. Ok, so él era un joven adulto, vamos a decir. era un joven adulto, exacto. Ok, amen. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dijeron que él era un hombre de guerra. Ok. Ahora, una de las cosas que dijo Saúl para no mandarlo a la guerra fue que él era joven y que no estaba adiestrado a la guerra y que el gigante era un guerrero desde su niñez. Entonces, esas eran las razones, pero no le dijeron que era un niño. Y vuelvo al punto, y si le quedó la armadura de Saúl a David, es que no era un pequeñito, era un hombre de buena estatura. Si Saúl sobresalía de los hombros hacia arriba de todos los demás, imagínate, David tendría que tener también de esa estatura, mínimo. Y por eso es que podemos ver de que él no era un pequeño, no era un teenager, no. Era ya una persona que tenía su edad. Pero fíjese, así por lo general es como lo enseñan, siempre lo mencionan. Y hasta en escuelas bíblicas los niños siempre se lo enseñan como que David era un teenager. Sí. Y, no lo ponen a la altura de lo que él era, que era un joven adulto, que él era grande. Siempre se cree que era un teenager, que era chiquito, maybe flaquito, ahí todo, debilucho y tú sabes. O sea que no lo, they don't portray como él se supone que era. Exacto. El problema que tenemos es que muchas de nuestras historias que nos enseñaron y que hasta aquí se siguen enseñando aún, no, el maestro específicamente, porque tiene que ser el maestro, no ahonda dentro de la palabra para averiguar si está correcto. Por ejemplo, ¿se recuerdan que dicen de que David danzaba delante de Jehová y que la esposa lo despreció porque él se bajaba, ¿cuál es la palabra? Lo criticaba. Sí, lo criticaban a él. El corito lo criticaba la esposa de David. Entonces, muchos enseñan de que David fue criticado por su esposa no porque danzaba con las siervas, sino que porque se desnudó. Ahora yo digo, enséñeme en la Biblia donde dice que David se desnudó. Yo no lo encuentro.
Si usted me lo encuentra, yo lo acepto. Pero yo no lo encuentro, ese versículo, ni un pasaje, ni una idea siquiera pequeña que diga que él se desnudó. Otros dicen que incluso, perdonando, dicen que hasta las partes íntimas se le veían. La Biblia no me enseña eso a mí. Es más, yo he visto videos en YouTube donde lo sacan solamente en calzoncillo danzando. La Biblia no me dice eso a mí. Primeramente, la Biblia me dice que él estaba vestido de un efod blanco, de lino, y que era un efod, una bata desde los hombros hasta los pies. Cubría completamente su cuerpo. Y en ningún momento dice la Biblia que él se la quitó. Y si acaso cuando saltaba, si hubiese visto algo de sus carnes, que tampoco es agradable a Dios, ellos usaban unos calzoncillos largos. No andaban desnudos solo con la bata. No. ¿Se da cuenta? Historia que a nosotros nos quieren enseñar porque a alguien se le ocurrió que esto tenía que ser así. Pero cuando nosotros indagamos dentro de la palabra, nos damos cuenta en la realidad que es. Y eso es lo que ahora a nosotros, a mí, primero Dios, primeramente, como el que está enseñando, el Señor me dice que tengo que enseñar estas verdades, aunque se contraponga con todo aquello que nos han enseñado. Y cuando usted ya tiene esta verdad, recuérdese, búsquelo en la palabra, no crea lo que yo le estoy diciendo, búsquelo. Y si está como yo le estoy diciendo, tiene que aceptarlo. Y si no está como yo lo estoy diciendo, por favor, enséñemelo, porque yo tengo que retractarme de lo que digo y seguir el camino que está escrito. Y así hay muchas cosas que nos enseñan, no tanto por estudio, sino por tradición. A nosotros los estudiantes nos conviene buscar, escudriñar la palabra para poder discernir verdaderamente lo que es cierto y lo que no es cierto. Y así muchas cositas que están escritas y que el cristianismo, ¿por qué razón? Yo digo, porque no sé, yo digo que porque no ha habido uno que quiera buscar verdaderamente el significado de la palabra para poder enseñar lo que verdaderamente la Biblia dice. Otro de los problemas que tenemos es que hay muchos que dicen de que la vida del hombre llega hasta 80 años, porque eso es lo que dicen los salmos, hablando Moisés, 70 y los más robustos 80. Sin embargo, a mí me enseña la palabra que el hombre está supuesto a vivir 120 años. Y eso lo dijo Jehová Dios. Lo que sucede es que tomaron un salmo que David escribió en el desierto, mientras estaban peregrinando, dándole la vuelta al desierto para llegar a Canaán. Y él escribió eso porque el mismo Señor dijo que ninguno de los que habían salido de Egipto iba a entrar a la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Y ahí estaba incluido Moisés. ¿Y de qué edad murió Moisés? No murió de 80, ni de 90, murió de 120 años. ¿Se da cuenta? Y si esa fuese la palabra de Dios de que eran 80 años, ahí se rompe ese dictamen de Dios. Pero Dios dijo 120 años.
Y a muchos nos enseñan eso de que son 80 y toman los 120 años como que fue el tiempo en que Noé duró para construir el arca. En fin, es una mezcla de muchas cosas y que por no aceptar una, entonces tiene que dejarse ir por otra. Pero cuando estudiamos, cuando buscamos lo que la palabra verdaderamente nos enseña, entonces nos damos cuenta de estos pequeñísimos errores, vamos a decirlo así, errores porque no se ha investigado verdaderamente lo que la palabra quiere dejar saber. Y muchos se toman el punto de que las cosas ocultas son de Jehová y hasta ahí se queda para no seguir investigando, lo cual es un error grande también, porque sí, es cierto, hay cosas que están ocultas que por más que querramos, no las vamos a poder lograr comprender aquí. Pero, mientras tanto, es nuestra obligación, es nuestro mandato el escudriñar la escritura para poder encontrar las verdades que están en ella escritas. Así que esto fue lo que pasó con David también. Esto fue lo que pasó con Samuel también. Esto fue lo que pasó con Saúl también. De que él no era un pequeñito, sino que era un joven maduro, digamos, como dice mi hermana Annie. Hermano Juan, dígame, siervo varón. Dios bendiga a todos, Dios le bendiga, pastor. Amén. Pastor, entonces, ¿no será que en ese tiempo el estar tener un efod puesto y ponerse al público, no se le llamaba como deshonra o desnudez? Se le llamaba, de acuerdo, mira, ok, te lo voy a poner sencillo. Ponte que tú eres el rey de Inglaterra, ¿ok? Y que la reina te ve a ti con la muchedumbre, con aquellos de allá del pueblecito, bailando y gozándote. ¿Cómo se va a sentir ella? O sea, que no lo vea con el traje de presidente entre la multitud. Ajá. Que la multitud sabía quién era. Él no se fue a esconder en la multitud ni a disfrazarse para que no supieran quién era él, no. Abiertamente él, como el rey, se fue a gozar porque el arca venía y se puso a danzar con las siervas. Micael lo despreció. Sí, yo digo porque, ¿verdad? En el 20, segunda de Samuel 6:20, nos dice que cuando David fue a bendecir su casa, dice, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado el rey de Israel. Dice que descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo. O sea, lo que yo creo de que en aquel entonces, porque lo que tenemos que investigar a la vez, el significado de efod, si en aquel entonces significaba como que si usted saliera en calzoncillo hoy en día. No, el efod es siempre el mismo, desde que el Señor lo instaló, desde el tiempo allá del Éxodo. El efod es una túnica blanca, completa. No, yo sé, pastor, yo entiendo lo que es el efod, lo he visto, lo que no sé si para ellos en aquel entonces significaba desnudez. No. Porque dice Mical que para ella una deshonra. O sea, fue algo que dice que se puso al descubierto de las siervas, de las otras criadas. Ok, dime una cosa. Cuando tú danzas, brincas y saltas y tienes una bata puesta, Pero ahí, pastor, está bien. No, porque ese es el problema. Sí. Porque en sí la palabra no dice que él mostraba sus carnes. No, jamás. Dice que brincaba y danzaba. Entonces Micael lo que le dijo fue, mira, te pusiste no como el rey de Israel, sino que peor que los siervos. Por eso lo menospreció. A ver, hermana
Hermana Rosa, dígame, Sí, varona. pastor, soy yo. Entonces, el efod y lo que son las ropas reales es totalmente diferente. Sí, el efod es una ropa, pongámosle, religiosa, porque eran los levitas los que estaban supuestos a llevar el efod. Los sacerdotes tenían que llevar un efod. El sacerdote principal llevaba un efod y sobre él las túnicas sacerdotales. Es diferente a la ropa real que tenía que tener el rey en todo momento. Son diferentes. Amén. Amén. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Algo que podamos... El efod, pastor, el efod. So, el efod era como un undergarment, como algo que que iba por debajo de su ropa real que se ponía. No, no. Lo que entendemos es que David se quitó su ropa real y se vistió de un efod. So, que el efod, yo le pregunto porque quiero escribirlo en mi nota, una descripción de qué es el efod. Ok, es una túnica. Una túnica de lino blanco que cubre desde los hombros hasta los pies. Una túnica larga. Cubre de los hombros a los pies. Ok. ¿Y quiénes lo usaban? Lo usaban los levitas, lo usaban los sacerdotes. Lo usaban levita y sacerdote. Porque, Ok. Y recuerden, la... dígame, Sí, dígame. porque recordémonos que para entrar al lugar santo o para entrar al tabernáculo, los sacerdotes no podían mostrar sus carnes. Tenían que estar completamente cubiertos. Que esa es una de las razones por la cual el Señor mandó a Moisés que no se hiciese el tabernáculo con gradas, para que no fueran a mostrar sus carnes, y que por eso tenían que usar estos calzones, porque no es que sea indecoroso, sino que es faltarle el respeto al Señor, pongámosle así, si presentamos nuestras carnes delante de Él. Y esto, mire que, bueno, ese punto lo vamos a tomar después, porque ahí es donde viene lo de la ropa del cristiano. Pero eso lo hablamos después. Dígame, ¿qué más me iba a decir? Ok, y el spelling es EFOD. Sí. Sí, así. F-F-O-D. Dos F, 2F. dos F. Ok. Gracias, pastor. Amén. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Antes de que terminemos. Ok. En la cultura judía, el día comienza al atardecer. Aquí comienza el después para Benjamín. La profecía de Benjamín termina al atardecer, el comienzo de un nuevo día, en el que repartiría el botín. Esto tiene dos aspectos. En primer lugar, a través del apóstol Pablo, que testifica palabra fiel y digna. Léame 1 Timoteo 1:15, por favor. 1 Timoteo. Primero Timoteo 1:15. Amén. Aleluya, amén, dice así la palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Pablo hablando de que Pablo, Saulo, que él era el primero de los pecadores y que por eso Jesús lo salvó. Y dice la palabra de que
Pablo venía de la tribu de Benjamín también. O sea, este es el atardecer de Benjamín. El amanecer fue el principio allá con Saúl. El atardecer es aquí al final con Pablo. Amén. Repartir el botín. Esto es parte de lo que está en Apocalipsis 7, donde dice que van a ser sellados los 12,000 de cada tribu, incluyendo la de Benjamín. Benjamín se mantiene ahí. Las únicas tribus que no se nombran son las de Dan y la de Efraín, pero se aumentan las de Leví y la de José para formar siempre las 12 tribus. Recordémonos que son 12 tribus que reciben herencia física, pero que hay una tribu número 13, que es la tribu de Leví, que no tiene herencia física porque Jehová es su herencia. Amén. No son 12, son 13 tribus. Y la 13ª simplemente viene siendo como tipo de la iglesia. Porque la iglesia no tiene bendiciones materiales. La iglesia tiene bendiciones espirituales. Nuestra herencia no está aquí en la tierra. Nuestra herencia está en el cielo, de donde esperamos que venga Cristo. Por eso es que la palabra nos manda a nosotros que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque donde está nuestro tesoro, ahí va a estar también nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en las cosas de la tierra, vamos a encontrarnos dormidos espiritualmente cuando venga y suene la trompeta. No la vamos a escuchar porque estamos muy atentos a las cosas materiales. Mas si nuestro anhelo es las cosas espirituales, estaremos siempre alerta para la venida del Señor. Amén. Con esto estamos dando fin a lo que es las 12 tribus de Israel. Y todavía, si alguien tiene alguna pregunta de cualquiera de las tribus o alguna nota que quiera traer, estamos todavía para poder escuchar y analizar para ver lo que la palabra nos enseña. Amén. Si no, pues les voy a invitar para que el próximo lunes comencemos un nuevo estudio, el cual está bastante interesante. Me he edificado mucho en lo que el Señor me ha estado enseñando y yo sé que ustedes van a ser edificados también. Próximo lunes vamos a estar hablando acerca de el infierno, la muerte y la gloria. No les prometo que sea un estudio corto, porque hay mucha tela que cortar y el tiempo es poco, pero que sí sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Pastor, una última cosa. La 13 tribu, ¿cuál era? Ok. Son las 12 que regularmente se conocen, que fueron las que recibieron tierras en Israel. Herencia física, usted dijo. Entonces la 13 recibe herencia de Judá, que viene siendo como el tipo de la iglesia, ¿verdad? Viene a recibir herencia de Jehová. De Jehová. Sí, que es la tribu de Leví. ¿Qué viene siendo? Leví, eso es lo que me falta. Tribu de Leví. Ok. Sí, lo demás lo apunté, pero por apuntar lo otro se me quedó cuál era la tribu. Amén. Gracias, pastor. Amén. Porque eso nos recuerda que la profecía que le había dado Jacob a Leví es que iba a ser esparcido en toda Israel. Y eso es lo que le sucedió. Fue esparcido, pero con bendición. No como con Simeón, que también fue esparcido, pero no tuvo bendición. Leví
se aseguró, podemos decir, su bendición cuando él respaldó a Moisés allá en el tiempo del becerro de oro en el desierto, que cada uno sacó su espada y dice que mató a su hermano. O sea, mató a aquellos que habían sido llevados para la idolatría. Y ahí es donde el Señor lo toma y le da el sacerdocio. Así que eso fue lo importante de Leví. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Entonces vamos a pedirle a nuestro pastor que nos lleve entonces en oración para que podamos entregarle este estudio al Señor. Pastor José. Señor lo bendiga, siga dando fuerzas, viene con hambre. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos así entonces a estar siendo despedidos en esta noche. Parece que tienes problema con tu micrófono. Bendito sea Jehová. Que estás con nosotros como poderoso gigante. Señor, gracias por mi hermano Ernesto, gracias por cada uno de mis hermanos. Estuvieron presentes y los que no pudieron estar, Señor, sean bendecidos de igual manera, Padre. Vamos a ser despedidos, Señor, de este momento, de estos medios. Pedimos que te bendiga y guarde y cuide, Señor, su pueblo, su iglesia, Padre amado, en el nombre poderoso. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro, al taller